Hola a todos, soy el profesor Bruno Espejo, profesor del curso de Personal Social. El día de hoy haré un video para los alumnos de sexto grado de primaria de la institución educativa Americans High School. Muy bien, alumnos de sexto grado de primaria, antes de continuar con el tema de hoy, vamos a recordar un poco de la clase pasada. ¿Recuerdas cuál era? La prosperidad falaz, el boom guanero, época del guano del siglo XIX, que se desarrolló en 1845 hasta 1871. Te pregunto, ¿sabes por qué se le dice bonanza económica a uno de estos periodos? Se le llama bonanza económica porque fuimos el primer país de Sudamérica en comprar el primer ferrocarril a vapor. Fuimos el primero en comprar el barco a vapor. Se puso iluminación por primera vez a todas las calles de Lima. Si yo te pregunto, ¿todas las personas en esa época disfrutaban del dinero del bueno? No, ¿verdad? Solamente un grupo disfrutó de ese dinero, pues eran los que habitaban en ese entonces. Pero eran tres grupos: los criollos, los esclavos e indígenas. ¿Quiénes pertenecían a la clase alta? Los famosos criollos del Perú. ¿Quiénes pertenecían a la clase baja? Los esclavos e indígenas. Entonces, la clase criolla era la que disfrutó del dinero del guano. Por eso es que le llamamos que solamente los criollos se enriquecieron con el dinero del guano. En la prosperidad falaz hubo personajes que quisieron quitarnos el guano. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdas? ¿Qué países nos quisieron quitar? Gran Bretaña, Estados Unidos y España. Te pregunto ahora, ¿recuerdas quiénes nos protegían en ese entonces de las amenazas extranjeras? ¿Recuerdas qué gobiernos? Los gobiernos militares. Muy bien. La enorme riqueza que tuvo el Perú terminó al final de 1871, pero acabamos en puras deudas. ¿Te imaginas de pasar a ser un país con prosperidad, con comprar cosas para nuestro país? Pues acabamos en puras deudas en 1871. A esta prosperidad falaz se le llama prosperidad falsa, pues porque termina en una bancarrota en 1871. Si también te preguntara, ¿qué personaje militar fue presidente en esa época? Fue Ramón Castilla. Muy bien, alumnos de sexto grado de primaria, ahora sí, vamos a continuar con la clase de hoy, que es la crisis económica después del boom guanero. Muy bien, ahora el tema de hoy, como ya te lo dije, es la crisis económica. Hablaremos sobre el marco teórico de este tema. Vamos a iniciar con el gobierno de José Balta, de 1868 a 1872. ¿Cuáles fueron sus características generales? Después del conflicto con España, el dictador Mariano Ignacio Prado se vio obligado a renunciar, por no contar simplemente con la simpatía del pueblo peruano. Eso quiere decir que se convocaron a nuevas elecciones, saliendo ganador el coronel José Balta, quien asumió el mando en agosto de 1868. El presidente Balta tuvo que enfrentar el inicio de una grave crisis económica, como producto de la mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes del guano. Ante esta situación, Balta decidió establecer una nueva forma de venta de guano a través de la firma del Contrato de Dreyfus 1869. Producto de esta mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes de la venta del guano, el nuevo ministro de Hacienda, hoy conocido como Economía, Nicolás de Piérola, aconsejó a Balta dejar el sistema de las consignaciones, que favorecía más a los consignatarios que al propio Estado, y optar por un contrato único con alguna compañía extranjera. Es así que se suscribió el contrato con la Casa Judío
francesa Dreyfus Hermanos, lo que nos compraban 2 millones de toneladas de guano por el valor de 73 millones de soles, con los cuales se pagaría la deuda externa, que ascendía a 5 millones. El resto se amortizaría a razón de 700.000 soles mensuales. El contrato de Dreyfus se firmó en 1869, provocando la oposición de los consignatarios nacionales del guano. Balta, en lugar de reducir los gastos del Estado para hacer frente a la crisis económica, emprendió la realización de muchas obras públicas, como por ejemplo la construcción de la carretera Lima-Callao, el Hospital 2 de Mayo, el puente Balta sobre el río Rímac, derribó las murallas coloniales de Lima e inauguró el Parque de la Exposición de Lima. Así también emprendió obras de gran aliento, especialmente los ferrocarriles. Construcción de ferrocarriles. El gobierno de Balta se trazó como objetivo facilitar la comunicación y el transporte de nuestras materias primas. Los ferrocarriles más importantes que se construyeron fueron Lima-La Oroya, Lima-Chancay, Pisco-Ica, Arequipa-Mollendo, Arequipa-Puno y Lomoquegua. El Estado peruano realizó los más importantes contratos para la construcción de ferrocarriles. Gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. El primer militarismo, 1872-1876. Fundación del Partido Civil. Los ex consignatarios nacionales que se habían beneficiado con el comercio guanero crearon un partido político, denominado Partido Civil, conformado por civiles y no por militares, para participar en las elecciones de 1872. El Partido Civil se presentaba como una nueva propuesta política. Su líder era Manuel Pardo y Lavalle. Estaba integrado por diversos sectores sociales, artesanos, comerciantes y periodistas, pero la dirección la tenían los ex consignatarios que habían invertido sus ganancias con la compra de haciendas y en la fundación de bancos. El Partido Civil, en su campaña electoral, proponía poner fin al caos político en que había vivido el Perú hasta esa fecha, debido al gobierno de los militares. Por ello, proponía gobiernos civiles. Además, proponía fomentar la inversión extranjera, realizar obras públicas e impulsar la migración europea. Con estas propuestas, Pardo ganó las elecciones de 1872, con un gran apoyo popular, convirtiéndose en el primer presidente civil de nuestra historia. Es por ello que a su periodo de gobierno se le llama el primer civilismo. La rebelión de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, junto a un grupo de militares, organizaron una rebelión contra Balta, con la que pretendían desconocer la victoria electoral de Pardo. La causa era que Pardo representaba una propuesta antimilitar, pues el pueblo, con mucha violencia, logró derrotar a los hermanos Gutiérrez, quienes terminaron linchados. Durante la rebelión fue asesinado el presidente Balta. En el aspecto social, para mejorar la educación de la población peruana, Manuel Pardo dio el reglamento de la instrucción pública de 1876. ¿Qué estableció? Pues estableció que la educación primaria era obligatoria y gratuita. Fomentó los estudios superiores prácticos y técnicos, mediante la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, actualmente Universidad Nacional de Ingeniería, conocida como la UNI, y la Escuela Superior de Agricultura, actualmente la Universidad Agraria. El Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. En 1873, el gobierno de Pardo firmó ese contrato con Bolivia. Según lo establecido, ambos países se comprometían en defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior. El gobierno chileno reaccionó en contra, porque vio amenazados sus intereses. Este tratado posteriormente sería una de las principales causas de la guerra contra Chile. Muy bien, alumnos de sexto de primaria,
Espero les haya gustado el tema de hoy. Recuerden quedarse en casa. Recuerden repasar estos temas que estamos viendo, que las actividades que les estoy dejando serán evaluadas. Les mando un fuerte abrazo y muchos éxitos.